Spielt sich wirklich als Murmler, Käschen über Stickeren, aber mit dem Knack. Hingerik in Schleiferik in Akit im Burbes, im Käschen in ein Stück im Piatak. Sei mir gehört die ganze Welt, nicht der ganze Welt gehört, das ist doch schon festgestellt, Fakt. Und Tomer wird mit mir nicht leben, Tomer wird noch fragen, wer kann ich ihm beweisen, ein Kontrakt. Zures in Grisotte, ag mit Schneifisch in die Sirem, aber seht ihr aber auf dem Park. Aber Gurnet darf ich Gurnet, will ich Gurnet nicht verlieren, wird man mich nicht riefen, Kind zu Tag. Spielt sich mir kleines Murmler, das Hart so lasst zu gehen in mir. Da die Kräuven bin ich pushet brack. Aber nicht geschwächelt, nicht gekämpft, als gesehen oder nicht gegompet. Sei mir Fussen mit ihr Chabasjak. Der Reiche haben zu viel Essen, ist was der Mugen schwer. Liegen sie auf Dach, ist eingepackt. Ich nicht, ich esse nicht, ich trink, ist bei mir der Mugen leer. Kann ich leichter zu tanzen zum Tag. Spielt sich mir kleines Murmler, nicht mehr sie soll zoppeln sich. Zuris hab ich hat das an den Sack. Hingerik in Schleiferik in Hakit in Burbis, in Käschen in ein Stück im Piatak. Spielt sich mir kleines Murmler, Käschen über Stickele, aber mit dem Viejo Teatro Soleil, guardo tantos recuerdos. Prácticamente mi infancia la pasé en los camarines. Cuando yo era pibe y mi padre actor, tuve con el teatro mi primer amor. Cuántas esperanzas, cuántos sinsabores, yo pasé mi infancia entre los actores, caras olvidadas que vuelven a mí, viejos comediantes de un antiguo film. Yo viví con ellos, yo los conocía, compartí sus penas y sus alegrías, y aunque el tiempo despiadado no respeta ni al amor, yo les canto mi recuerdo, el que nunca se borró. Ya no estás más, viejo Soleil, que acompañaste mi niñez. Excelsior Mitre, ya no están, solo su historia quedará. Ya no está más el duende aquel de los telones de papel, y mi ilusión que se aferraba al escenario. Jacob Ben-Ami, Maurice Schwarz, Menashe Shkulnik, Ludwig Satz y Berta Gerstein, Lebedev, Benzion Wittler, Hebel Katz y Moishe Heuscher con su voz que le estará cantando a Dios, y muchos otros, muchos más, a quienes doy mi corazón. Fue el teatro entonces mi otra mamá, y los camarines mi segundo hogar. Usé el maquillaje, me probé los trajes, yo del teatro Yiddish tuve muchos lajes, porque esos actores me dieron su amor, y en el escenario
todo su fervor. Yo los quise mucho, quiero ser como ellos. Fueron como luces, guardo sus destellos, y por eso yo les canto como si estuvieran hoy, porque a ellos yo les debo lo que he sido y lo que soy. Ya no estás más, viejo Soleil, que acompañaste mi niñez. Excelsior Mitre ya no están, solo su historia quedará. Ya no está más el duende aquel de los telones de papel, y mi ilusión que se aferraba al escenario. Jacob Ben-Ami, Moritz Schwarz, Menashe Shkulnik, Ludwig Satz y Berta Gerstein, Lebedev, Menzion Wittler, Hebel Katz y Moishe Heuscher con su voz que le estará cantando a Dios, y muchos otros, muchos más, a quienes doy mi corazón, y Moishe Heuscher con su voz que le estará cantando a Dios, y muchos otros, muchos más, a quienes doy mi corazón. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta actividad, simplemente en nombre de Tzavta Centro Comunitario, el periódico Nueva Sion, decirles que tenemos una maravillosa actividad. Seguramente, como hablamos en la previa, con nuestros expositores y amigos, que aprovecho para agradecer a Braya y a Susana y a Braya, vamos a decir los dos, con el orden indistinto, amigos de la casa, participantes también de nuestras actividades, mucha gente también acá, amante y erudita del Yiddish, que es un placer tenerlos aquí. Vamos a emocionarnos, vamos a recordar, vamos a aprender y vamos a escuchar muchísimas cosas interesantes. Simplemente yo les doy la bienvenida y el agradecimiento a nivel institucional y personal, y le voy a pasarle el micrófono y el video a nuestro director del periódico Nueva Sion, el querido Gustavo Efron, quien va a ser quien los va a presentar formalmente a nuestros invitados de esta noche. Bueno, espero que disfruten, comentarios, recuerdos, todo es bienvenido por el chat. Gracias, Quique. Bueno, creo que a Braya y Susana no requieren mucha presentación, pero bueno, la verdad que muchas charlas que hemos tenido con Abraya, estaba siempre esta fantasía, y bueno, en una conversación por teléfono me dice, y bueno, y surgió esta idea, y yo después la llamo a Susana, y se encantó con la idea, y cuando lo empezamos a comentar así en diferentes lugares del ambiente, estaban como muy fascinados con esta idea de poder hacer esto, que, bueno, un poco hacer un viaje, una visita por el Teatro Yiddish y todo lo que, bueno, por algo estamos todos acá, ¿no? Y bueno, Braya, en este caso está como un testigo de la época y habitué, ¿no? de las salas de Yiddish en varias décadas, y bueno, va a compartir muchas cosas de su propia experiencia, ¿no? De esas que siempre nos tiene acostumbrados. Y bueno, y Susana, que ha trabajado tanto, investigado de este tema y ha hecho todo un recorrido y un relato que es fascinante también, aquellos que hemos accedido a los libros también de Susana, ¿no? Localidades agotadas y Teatro Yiddish argentino, y bueno, y otros libros más, que es antropóloga y profesora investigadora de la UBA, y bueno, y nos va a dar también nos va a dar una apertura muy interesante que me ha contado que ha preparado para que compartamos y todos podamos disfrutar de este momento. Todos los comentarios y preguntas las van a poder hacer a través del chat, y nosotros vamos a compartirlas y que esto sea una conversación, ¿no? Así que bueno, voy a dar la palabra a Susana para que presente algo de lo que tenía pensado, y a partir de ahí vamos para adelante.
se abre el telón. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Qué bueno, a mí me gusta escuchar y a Braya le gusta hablar, así que me parece que vamos a hacer un buen dúo, así que les agradezco muchísimo, Quique, Gustavo, a toda la gente que organiza estas actividades y a la gente que nos acompaña también. La verdad que es una alegría y un honor. Voy a tomarme un segundo para compartir la pantalla. A ver si sale fácil. No sé si la ven. ¿Se ve? Sí. Bueno, muy bien. Entonces podemos empezar. En la actividad de hoy, lo que pensé es que acá debe haber mucho público que asistió, así como a Braya. Así que es un poquito un homenaje y un espacio para traer recuerdos de quienes estuvieron como espectadores, aunque los recuerdos estén un poco difusos, como esta foto, está todo bien. Yo preparé una serie de afiches porque es un mundo enorme el del teatro Yiddish. Y todos nos acordamos un poquito. Yo llegué a arañar algunas actividades, así que algo llegué a ver, algunas presentaciones, algunos actores y actrices, y cantantes y músicos, y ustedes mucho más que yo seguramente, así que están invitadísimos a participar a través del chat o como prefieran, y compartir esas memorias y completar entre todos lo más que podamos de este universo enorme, que empezó en 1901, no sé si, a ver, si yo les estoy tapando, así ven mejor. Se ve perfecto. ¿Eh? ¿Se ve perfecto? Bueno. Sí. Entonces les decía que empezó en 1901 en un teatro que se llamó Teatro Doria, que después se llamó Teatro Marconi, con la iniciativa de un actor que después fue considerado como el padre del teatro yiddish, que se llamaba Bernardo Weissman, y los artistas Finkel y Blanc, que actuaron en estos dos afiches que tenemos acá. Los créditos van a venir al final, pero quiero decirles que a mí me maravilla que el Ivo haya podido conservar. Fíjense, ese papel explotó el teatro, murió gente, se cayó el edificio, pero tenemos los afiches, papel afiche de 1901, de 1907, de 1902, estos los vemos, bueno, golpeaditos por el tiempo, pero en general yo que tuve la suerte de poder trabajar con una enormidad de afiches para hacer la selección para el libro y también para acompañar como voluntaria en el ordenamiento de estos afiches, les digo que están súper bien cuidados y conservados en el Ivo. Y aquí vemos la primera obra que pudieron hacer, que se llamó el Cuniel Emel, el tartamudo, o fanatismo y civilización. Tal vez algunos de ustedes no recuerden a Abraham Goldfaden, un rumano, que es el que inicia todo esto, pero no quiero contarles mucho sobre esa historia porque la pueden leer en muchos lugares, y hoy estamos para activar recuerdos, entonces simplemente invitar a mirar estos afiches con ojos despiertos, ¿no? Fíjense que cuánta información nos dan los afiches. Dice que este afiche que tenemos, el primero, el del Cuniel Emel, dice que se da por segunda vez en Buenos Aires, dice que es una opereta cómica, dice que tenía un montón de títulos, Cuniel Emel, la traducción, el tartamudo, o fanatismo, bueno, empezamos por ese personaje a decir Cuniel Emel por tartamudo, o fanatismo y civilización. Sabemos que había un coro, una orquesta, profesores, un montón de actores que estaban cortados ahí, pero había un elenco ahí, una compañía ya israelita de artistas aficionados. Y unos años después, este mismo teatro, que les decía, después se llamó Marconi, es un teatro dedicado a las operetas, pero hay un libro con todas las memorias y todas las obras que se hicieron, pero las que se hicieron en Yiddish no están en esas memorias. Bueno, se vuelve a hacer unos años después, la misma compañía, el mismo
Bernardo Weissman, con Phil Kelly Blanc, pero hay un detalle ahí. Fíjense que se hace la obra Shulamis, o La hija de Jerusalén, también de Goldfaden, también una opereta romántica. Después, si quieren, hablamos pero para no demorarnos ahora, hablamos, si quieren, de los argumentos, de las historias que contaban. Pero la historia que a mí me interesa más señalar de este segundo afiche que les muestro acá, es que se hizo a beneficio del cementerio israelita de Barracas al sur. A mí me encantaría ver si alguien está escribiendo comentarios y si recuerdan algo sobre ese cementerio. Porque los inicios del teatro yiddish estuvieron vinculados a otra historia interesante de los inicios de la comunidad argentina judía, que es el tema de la prostitución y los tratantes de mujeres. Bueno, la historia de cómo se construye ese cementerio daría para hablar, pero este afiche ya nos cuenta esa vinculación entre el teatro y todo ese otro mundo del bajo fondo judío. Otro afiche que me gustaba mostrarles, que está vinculado con esta cuestión, pero por la historia de exotismo, secretos del harem turco. Fíjense que me dice que la conexión es inestable, esperemos que me estén escuchando bien. Ahora sí, yo en un momento te perdí, pero no sé si soy solamente yo. ¿Lo Hoy perdimos, sí, me Gustavo? aparece un cartel. ¿Me perdieron todos? Bueno, les Un contaba segundo que... nomás, fue un segundo nomás. Ahora te Un escuchamos bien. segundo, perfecto. Bueno, la función que vemos aquí, fíjense que aparecen todos los involucrados del elenco. Había muchos elencos en la década del 20, por ejemplo, que eran multilingües, porque el empresario, que en este caso era la empresa de Mide y Filstein, contrataban gente, tal vez alguna estrella de Moscú, de Odessa, de Varsovia, de Vilna, y acá vemos cómo en el afiche se muestra que hay también un uso no sé, para mí es ruso, pero no sé distinguir si será, sí, entiendo que debe ser en ruso. Para la obra Celos, que la obra Celos se dio en este momento y se dio también interpretada por uno de los grandes actores que muchos de ustedes recordarán, que es Joseph Bulov, con su compañera y su partener, Liuba Cadison, en la vida y en las tablas, ¿no? que eran del Excelsior. Acá vemos el teatro israelita, que si ven la dirección seguramente ya habrán observado que es Pasteur 641, la AMIA es Pasteur 633, así que en ese espacio funcionó un teatro que por momentos se llamó Umbú, por momentos se llamó Israelita, y bueno, hay también en este afiche muchísima información, pero lo vamos a abandonar. Vamos a abandonar, aunque es así rosadito y atractivo. Susana ahí aporta Nerina, que sí es ruso, y que pregunta si los primeros de 1901, Nerina Visakovsky, ¿no? Sí. ¿También están en yiddish o solo afiche en castellano? Lo que pasa es que los primeros no tenían la tipografía. Fíjense que está todo en castellano. Volví para que Nerina y todos lo podamos volver a mirar. Fíjense que no tenían la posibilidad. Y ya que volvimos a solemos pensar que ese cuñe, lemel, es para poder de alguna manera imitar la manera de hablar del personaje, que uno traía esa dificultad y otro lo imitaba.
Bueno, fíjense, por ejemplo, algunas de las obras que se daban una y otra vez. Los afiches nos cuentan las historias de de esos elencos, de esas reversiones o versiones o adaptaciones. Por ejemplo, empiezo al revés, la de Lift, que se llama, es del 59, y se llama Tevye y sus hijas, ¿no? Por ejemplo, hay diferencias dialectales o de pronunciación que están reflejadas también. Tubia del Milhiger, dicen en 1923, pero en la de Morris Schwartz no solo dice Tobías el lechero, sino que también dice Tubia der Milhiker. Y en el Excelsior, sí, siempre Tubie, ¿no? Nosotros solemos decirle Tevye, y en la de Lift aparece Tevye. Bueno, se dio en muchos teatros, también Morris Schwartz lo hizo en otro momento, en otro teatro, que no quiero ahora arriesgar por las dudas para no equivocarme, pero sé que no es la única vez que lo interpretó, tal vez alguien acá lo recuerde. El Orfeón Español era una sala de comunidades, fíjense cómo no siempre hubo teatros como cantaba la canción el Excelsior, el Mitre, el Soleil, luego el Lift. También hubo un momento en que se alquilaban a la comunidad española, la comunidad italiana, estaba la casa suiza, y acá vemos un caso del Orfeón Español. El Orfeón Español estaba reinaugurándose, también en el caso de Lift había tenido un cierre unos años antes. Hay muchas historias detrás de cada una de estas puestas. A veces se daba sola, otras veces eran programas más extensos, y eso, bueno, podía generar también tensiones. Fíjense que a veces aparecía la figura por ejemplo, de Rudolf Zaslavsky, que aparece como él, el eje puesto en él, pero en otros casos aparece todo el elenco, o bueno, también en el caso de Morris Schwartz aparece él, pero en el caso de Lift aparece Sholem Aleichem. No está puesto tanto sobre quiénes protagonizaron, quiénes actuaron, y aparece quién es el autor de la versión teatral, quién es la directora, quién hizo la música, la escenografía, y también se da información otra vez sobre Sholem Aleichem, porque justamente es una función para homenajear a Sholem Aleichem en sus 100 años de su natalicio, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo más? Ustedes me van Hay una pregunta contando. de A ver. Sí. Saúl Schnisser, que pregunta por qué Buenos Aires fue un polo de atracción del teatro judío internacional. Bueno, Saúl, mira, si querés lo vamos contestando. Vas a ver que ya para la década del 20, donde es el primero de estos afiches, había una cantidad de receptores para ese teatro, estaba abierta ese teatro, había hablantes de Yiddish instalados, y actores que se iban empezando a formar acá. Se fue formando con el tiempo mucha gente que vivía acá, y fue viniendo gente, por momentos invitada por empresarios, como yo les nombraba a Mide. Mide hizo mucho, hay críticas a lo que hacía, a lo que no, pero no solo hizo mucho, sino que también conservó los afiches y los donó al Ivo. Entonces tenemos mucha de su historia, y también escribió un libro interesante, con fotos y todo, que son anécdotas de él, se llama Episodios del Teatro Yiddish. Y ahí, bueno, vos podés ver, se lee muy fácil, porque son así como flashes, también inconclusos, no una historia exhaustiva, sino como flashes de anécdotas que él vivió de esos episodios, y te van dando un poco de idea de lo que era atraer, no solo a Buenos Aires, también hacían giras por las provincias. Entonces
todas esas primeras décadas del siglo XX son impresionantes, así como se daba en Estados Unidos o en Varsovia. Había como polos y Buenos Aires era uno. Vamos a ver por la y eso que es una muestrita muy chiquita la que vamos a ver acá. Perdón, Imagínense lo que Susana, fue. ¿puedo, Sí, puedo interrumpir claro, y por agregar? supuesto. Sí. Como dijiste que me gusta hablar, yo tengo que decir que no sos una mentirosa. Te voy a hacer caso, voy a hablar. Entonces, Sí, en primer lugar, quiero aclarar algo en relación a esto. Lo que determinó la presencia de autores, de actores internacionales, sobre todo rusos, polacos y americanos, fue el clima, también. porque terminaba la temporada del teatro en el norte, Es venía la cierto. recesión del verano y aprovechaban ese tiempo para venir al sur, a la Argentina, donde empezaba la temporada y el frío. Claro, Así que, claro, podían trabajar todo el año, en la sí, contratemporada se venían para acá. Y así podían trabajar todo el año sin parar. Buenísima la acotación, Abraya, buenísima, sí, tal cual. Pero lo supimos mantener, porque podría haber sido en otro lugar del sur del mundo, podría haber sido, no sé, pero eso generó como un diálogo también con el teatro de comunidades en Argentina que también se desarrollaba, estaban los espacios, se dieron muchos factores, es difícil sí, acotar a un par, pero se dio la posibilidad de que se generara un movimiento impresionante teatral. Norman Ehrlich decía que el teatro yiddish argentino se constituyó en un género particular. Bueno, otra cosa que quería mostrarles, no se fijen tanto en el orden de qué se dio primero, algunos de los afiches que tenemos no tienen el año, pero sí quiero mostrarles que había muchas salas, que había distintos tipos así como hablamos en la primera diapo sobre el género de la opereta, porque mucho se hizo melodrama, opereta, mucho género musical, pero también se hicieron funciones que ahora nos sorprenden, ¿no? Porque había, por ejemplo, acá en el Salón Garibaldi, Sensación en 1932, un fuerte, un gibor, un fuerte, no sé cómo se dice, un hombre musculoso, atlético, junto con un jovencito cantor litúrgico y con un melodrama que se llama Dine come funefroi. Eran como veladas acá dice en castellano, prueba de atletismo, canto y melodrama. eh, un, y, y era como una especie de momento de divertimento, de llorar y disfrutar y sorprenderse. En otro vemos que es una mañana, por ejemplo, que se hacían muchas mañanas con extensos programas, que había de todo. Fíjense en estaba Hebel Katz, que seguramente ustedes lo recuerdan, con sus parodias, tangos y rancheras, o sea, iba a cantar, iba a interpretar Hebel Katz. Había 3 obras a falta de una. Bravo, bien interpretado, este es el título de la obra. Se quema, is Brent, que en otro afiche aparecía esta obra y decía, no se asusten porque se quema el escenario. Y otra que era, volviendo al tema del que hablamos hace un ratito, la mafia judía. Y aclaran que va a estar este empresario Adolf Mide y que además iba a haber conferencias nada menos que de Rozhansky y de Botoyansky. Estoy segura que en el público debe haber gente con ganas, no sé, Abraya o Abraham o alguien que por ahí tiene ganas de contarnos un poquito cómo eran estas veladas tan extensas.
en este caso en el Teatro Coliseo. Si querés, me das pie, así cuento algo. Bien. Si te parece. Me encanta. Bueno, muchas gracias. Como todo es autobiográfico, aun cuando uno relata cómo es una función matemática, uno deja lo suyo en ese relato. Yo voy a contar algunas cosas que viví en relación al teatro en Yiddish. Lo autobiográfico lo siguiente: llegué a la Argentina a los 8 años, en 1933, a fines del 33, y no hablaba otro idioma que el ruso y el ucraniano. Venía de la Unión Soviética y mi idioma, hablaba esos dos idiomas que hoy se pusieron lamentablemente muy en primera plana. Aprendí Yiddish en la escuela acá en la calle Nicasio Oroño, en la Paternal, y luego, bueno, el hebreo, el seminario, etc. Pero mis padres les gustaba mucho ir al teatro. Y a mí me gustaba mucho ir al teatro porque en la Unión Soviética el teatro era muy popular, era hasta el año 32 o 33, más o menos, cuando se suicida Mayakovsky y se da cuenta que la gran revolución prometida no es lo que él pensaba. Hasta ese año la vida cultural estaba muy influida por la presencia del teatro. A los pequeños pueblitos iban compañías de aficionadas y daban obras, la mayoría con tendencia política que es del comunismo. Cuando yo tenía unos 5 años, un tío mío me llevó al teatro. Nunca había ido al teatro y el tema era muy doloroso. ¿Por qué? Se trataba de un malvado burgués que tenía una fábrica y explotaba a sus pobres obreros, que eran todos ciegos. Entonces, pero por suerte, llegó cerca de la revolución, en las puertas de la revolución, los obreros se levantaron y castigaron a este burgués explotador y se apoderaron de las fábricas. Ese era el argumento melodramático. Ahora, ¿qué me pasó a mí? Que la presencia de esos pobres tipos ciegos en el escenario, me empecé a llorar, me daba pena todo lo que pasaba, y mi tío que me llevó ahí me dijo: mira, no es verdad, esto es una ficción, esto se llama teatro, que en un momento determinado se hace un pacto entre la gente que está en el escenario, que vive una verdad transitoria, no me lo dijo en esos términos, y luego desaparece. Yo no le creí, entonces me llevó a ver a los actores. El señor que tenía barba, no tenía barba, nunca le creí. Yo creí que era verdad eso que había ocurrido en el escenario. ¿Por qué lo cuento? Porque esto me ocurrió con el público argentino cuando yo iba al teatro de Buenos Aires. ¿Cómo era una función de teatro matutino en Buenos Aires? El Soleil o el Excelsior. Creo que en el Soleil ocurría lo siguiente. Generalmente, a la primera función, a eso, a las 5 o 6 de la Bermud, que se llamaba en cine, venía gente de más limitada capacidad económica. El teatro estaba lleno y generalmente eran paisanos, eran gente que venía del mismo pueblo, de la misma zona, y los chicos corrían como locos para comprar caramelo, la gente se gritaba de un lugar a otro porque descubría que había amigos, y el ruido era infernal hasta que las luces se apagaban y aparecía, y me acuerdo el nombre todavía, el gran maestro Simón Tenovsky. Se abría el telón
y veíamos una mentira que de pronto en 1 hora y media o 2 se transformaba para nosotros en verdad. Y el público era como yo cuando era mayor. Cuando había un malvado, le gritaban, lo insultaban, pero esperaban también a la salida del teatro e insultaban al pobre actor que hacía ese papel. Lo he visto yo en el Teatro IF, cuando intervine como actor, les voy a contar, en una obra de Bergson que se llamaba Los Homus que hice, que en castellano se había Venceremos, una obra también de carácter político, y había un actor que hacía el papel del ocupante nazi. Después de hablar de esta obra. Cuando salía del teatro había gente esperándolo para insultarlo. Eso ocurría en esos teatros. Ahora, yo me emocioné mucho cuando vi el primer cartel, porque hablaba de Cunilhem. En el año 1947, el Teatro IFT, que había sido siempre dirigido por David Licht, David Licht se tomó 1 o 2 años sabáticos y vino un director polaco, judío polaco, que vivía en Nueva York y que se llamaba Yakov Rodboy. Yakov Rodboy montó 2 obras. Una se llamaba A Goldfaden Hulem, un sueño de Goldfaden, y la otra, la que le conté, era la Venceremos de Bergson. ¿Qué era Goldfaden Hulem? Era personajes de Goldfaden, del cual se podría hablar horas acá, que fue el verdadero fundador del teatro en Yiddish, del teatro profesional en Yiddish, reelaborado por uno de nuestros grandes poetas, Itzik Manger. La conjunción de Itzik Manger y Cunilhem y la dirección de Yakov Rodboy fue un hecho espectacular. Pocas veces en mi vida vi un teatro de esa calidad, el conjunto, los juegos. Tal es así que debe haber visto esa obra, no quiero exagerar, entre 15 y 20 veces. ¿Por qué? Porque me acerqué al Teatro IFT y terminé siendo, es una larga historia, parte no ideológica, era el único sionista que había en ese mundo comunista, antisionista en esa época, pero bueno, me toleraban, y además Yakov Rodboy no solamente trajo una gran calidad como director, sino que trajo un clima de erotismo en el IFT, porque era un gran Don Juan, era un gran de 45 años, un viejito para nosotros, tenía 18, 19, y todas las señoras serias, casadas, que seguramente tenían un sentido revolucionario del papel de la mujer, debían haber leído a Alejandra Kollontai, que escribió aquel famoso libro La mujer nueva y la moral sexual, la gran revolucionaria. Pues tengo la impresión de que eran más bien teóricas en ese sentido. En cuanto a los personajes, a los actores, yo sí, creo que conviene que hables vos algo, ya que sos silenciosa, brevísimo. No, y, por favor, continúa, y luego me meto yo para contar las cosas. Cuando quieras, Abraya. Todos festejamos cuando vos tomás la palabra, así que... No, y cuando vos la tomás también, porque tus informaciones son muy, muy necesarias y precisas. Vamos a ver, entonces vamos a continuar con con este afiche precioso, que seguramente recordarán. Vos me decías actores, actrices, vestidas o trasvestidas o actuando papeles de varón. Acá Molly Picon venía con su marido, Yakov Kalich, al Teatro Excelsior, y hacía Yankele. Seguro alguien quiere contar algo sobre Molly Picon. Están invitadísimos. No,
Sí, ¿Por sí, qué no hablamos contás de vos? Braya, sí. Contá Y vos. seguro No. Bueno, Contá cuento vos. yo, entonces, cuento yo. Entonces, hay una anécdota que a mí me encanta, porque cuando empezamos a trabajar este tema, yo empecé con una antropóloga, Leonor Slavsky, que después, bueno, ella no leía Yiddish, entonces llegó un momento en que sí, tenía otros temas de investigación y bueno, y me quedé yo con la posta de seguir adelante con otra gente, como Silvia Hansman en el caso del libro Oisfarkoift, o bueno, todo el equipo que me acompaña en el área de investigaciones en artes del espectáculo y judaidad. Pero nuestra madrina, cuando empezamos, era Rosita Londner, que seguramente la conocen. Yo llegué a verla actuar a Rosita en el Teatro Benami. Rosita y su esposo Enriguero hicieron muchas giras, actuaron mucho acá y también hicieron muchas giras. Y en una de esas giras en Nueva York iban a actuar con Molly Picon y se encontraron con que habían preparado un afiche donde estaba ella muy grande y ellos chiquititos. Y ya que estamos hablando de derechos y de defender el propio lugar, le dijeron, no, este afiche no va. Y la gran Molly Picon tuvo que bancarse que del otro lado, aprovechando, porque había que aprovechar en los papeles y todo eso, volvieran a imprimir del lado de atrás uno en donde se los veía en forma pareja. Esa historia a mí me encanta. Bueno, la habrán visto tal vez en el cine, podríamos contar muchas cosas, después queda para si alguien quiere entre sus memorias mencionar algo. A mí este afiche con ese color y esta cuestión que también me recuerda a una entrevista que habíamos hecho con Lidia Goldberg en un proyecto que dirigía Shlomo Slutsky, que ojalá que lo retome. Hicimos algunas entrevistas, Leonor y yo, y me acuerdo que Lidia Goldberg contaba que cuando no había, especialmente nenes, chicos o jovencitos, ella muchas veces actuó en roles masculinos, de nenes o de jovencitos, porque bueno, había que completar los elencos, si había una obra que requiriera algún nene, ella también estaba ahí para eso. Bueno, fíjense lo que es ser estrella, ¿no? Me gustan estos afiches porque en el caso de Isa Kremer, uno puede pensar que se agregaría abajo o de algún modo los datos de cada, se ve que sería una gira o que usaba esos afiches muchas veces y bueno, no dice mucho su vestuario y está solo su nombre como para agregar tal día en tal lugar hay una función de tal obra. En el caso de Maurice Schwartz, habla de un debut concreto, pero no dice qué es lo que va a interpretar ni con quién. A diferencia de otros afiches que vimos que tenían tanta data, yo creo y les pregunto, ¿qué piensan cuando ven estos afiches? Porque más allá de la cosa práctica que decía recién en el caso de Isa Kremer, en el de Maurice Schwartz, a mí me parece que la gente iba a verlo, que no escuchen autores, guionistas, vestuaristas, no sé, que no escuchen, pero creo que era una de esas figuras, esos divos que tuvieron la generación de ustedes la felicidad de poder disfrutar en persona, que atraían con su presencia, por lo menos durante un periodo, que tal vez no fue hasta el final de los viajes que hizo, hasta el 57, pero sí durante el periodo este en el que estamos ahora transitando más, que son los 30, 40. A mí me atraen mucho estos dos afiches y también vamos a ver en otro caso cómo él se preparaba a los personajes y les daba ese carácter, ¿no? Bueno, acá hay dos que yo no reconozco qué personajes serán.
Ahora voy a ir leyendo un par de comentarios y de preguntas también, así vamos intercalando. Claro. Yo puedo hablar un poco de Moritz Schwarz y de Isaac Kremer, porque los vi a los dos. Buenísimo. Si les interesa, bueno, Sí, nos mira, interesa. voy a hacer luego una diferenciación entre la forma de actuar de Moritz Schwarz, de Joseph Bulov y de Jacob Ben-Ami, porque eran tres mundos absolutamente distintos. Moritz Schwarz, sus personajes eran todos Moritz Schwarz. Todos daba lo mismo. Él podía ser Herzl, que lo vi en Herzl, una obra sobre Herzl, o podía ser Tevye der Milchker. Da lo mismo. La gente lo veía en el escenario, dijera lo que dijera, podía entonar la voz distinto, pero Moritz Schwarz, pero Herzl, gran dirigente sionista, mundano, periodista, y Tevye el lechero, que era del pequeño Stetl, eran exactamente los mismos. Daba lo mismo, pero tenía tanta presencia él, y tanto magnetismo para el público que no importaba. No importaba lo que hacía. Lo dijiste muy bien. La gente iba a ver a Moritz Schwarz. Pobre, rico, millonario, traidor, no importa. Y generalmente las obras que hizo eran obras del mundo judío, la mayoría. Cosa que no ocurría con Ben-Ami y con Bulov, que trajeron para un público distinto ya, porque Moritz Schwarz era para un público judío de inmigrantes que necesitaban diversión en el teatro, que necesitaban distracción. Los otros trajeron pensamiento. Después cuando hable de Bulov en algún momento, porque necesito hablar de Bulov y de Jacob Ben-Ami, ellos introdujeron el teatro universal en el teatro judío. Y las obras más importantes del momento, como por ejemplo Todos eran mis hijos o La muerte de un viajante, que los trajo Bulov, se daban al mismo tiempo en yiddish y en inglés y en francés en todo el mundo. Esa era la diferencia. En cuanto a Isaac Kremer, fue una cantante, la escuché una sola vez. Y me enamoré de ella. Bueno, en general me enamoré de cantantes. Muchas veces. Es verdad. ¿Había preguntas, Gustavo? Estás muteado. Sí, ahí estoy. Hay varios comentarios y preguntas que está bueno ir intercalándolos. Sí. Federico Yurkovich, que es de Tucumán, dice: estoy muy emocionado, me trae gratos recuerdos de mi niñez. En Tucumán se hacía teatro en yiddish. También tuve oportunidad de hacer teatro con la compañía de los esposos Jacobo y Esther Rudy, y también en la Yiddish Schule, y veía todos los elencos de Buenos Aires que nos visitaban. Gracias por este tremendo programa. Enrique Greenberg dice: ¿qué rol tiene el teatro Kadima de Moisés Ville en relación al teatro yiddish? Luego, un par más y después seguimos. Me emociona, dice Carlos Rodolfo Prusak, que a mi abuelo Kalman Prusak, a quien no conocí, según las historias que me contaba mi abuela Lice, participó activamente del teatro y música en yiddish. Angélica Cid, que nos sigue desde México, nos pregunta: ¿las representaciones teatrales tienen contenido social? ¿Retrataban la realidad de la sociedad de la época? Bueno, y paramos acá, así no acumulamos tanto y se puede ir abordando. Luego hago otra entrada con otros comentarios y preguntas. Bueno, no sé si querés que empiece, Abraya. Sí, vos, seguí. Bueno, seguí, después yo te interrumpo en algún momento. Dale, si tengo algo que decir. Bueno, genial. Bueno, el Teatro Kadima de Moisés Ville, qué hermosa sala, y
y fuimos hace un tiempo, porque Silvia Hansman, que forma parte del equipo, además ustedes la conocerán por el libro, pero forma parte del equipo de investigación en el que trabajamos juntas desde el año 2010, junto con otra gente, pero siempre es un orgullo. Fuimos juntas a Moisés Ville, le dieron, me acuerdo en ese momento, un reconocimiento por cómo había trabajado con la memoria del Teatro Cadima. Yo voy a confesar que intenté el primer día seguirle el ritmo y una alergia me mató. Pero ella va contra todo. Y bueno, y trabajamos con la biblioteca, con los afiches, con las fichas de inscripción de la gente, y el teatro está precioso y tuvo un lugar importante. Yo mencionaba hace un rato las giras. Cuando hacíamos esas entrevistas que les mencioné hace un rato, algunos recordaban, y también aparecen en historias, en memorias publicadas ya, que a veces tenían que trabajar sobre escenarios armados con bolsas de arena, que metías el pie por ahí entre una bolsa y otra, y era un desastre, se te iba el pie para abajo. Y en otros lugares iban igual, actuaban igual. Pienso en Sarita Solnik, por ejemplo, que contaba historias sobre, bueno, ponerle el corazón y hacer giras a donde haya que ir. Y bueno, y en otros momentos tenían la suerte de ir a teatros como el de Moisés Ville, que eran salas hermosas. No sé si respondí, pero sí, un lugar importante. Y después sobre el contenido social, Abraya un poquito introdujo esta cuestión. Había obras, hubo periodos y también hubo espacios de coexistencia entre distintos tipos de géneros más centrados en formar a la gente, en generar reflexión, en creer que en el teatro como un espacio para denuncia o para los problemas que acuciaban en ese momento. Y también hubo divertimento, como les mostraba hace un rato, no sé, alguien que levantaba pesas y otro que cantaba y otro que hacía un melodrama sencillo, y bueno, eso también laburando todo el día y extrañando tu lugar de origen, y ir a un lugar donde hablan en yiddish, donde te encontrás, como decía Braya, con gente, bueno, ya valía la situación. Pero sí hubo obras con contenido social, bueno, usted ya, la historia del Teatro IFT es muy conocida seguramente por la gente que está presente aquí, y bueno, esa idea de ser der Schulfeuer der Erwachsene, ser una escuela para adultos, una escuela de formación humana, ¿no? Y para las clases menos acomodadas, que tuvieran un espacio donde reflexionar y encontrarse, bueno, también en la lucha. Bueno, a mí me importa mucho el yiddish como lengua, ustedes, los que me conocen, lo saben, y para una lengua como el yiddish, golpeada, desvalorizada, en lingüística decimos minorizada, no minoritaria en el sentido que tiene pocos hablantes, sino desprestigiada, que sus propios hablantes le decían jargón en algunos casos. Poder tener autores que adapten o que se basen en ciertos autores, como Shakespeare, por ejemplo, mostrar que el yiddish no es un jargón, sino que es una lengua con todas las de la ley, al punto de que puede generar emoción con textos como los que vemos acá, Otelo, Medea, El mercader de Venecia, El rey Lear. Ya era todo un posicionamiento, más allá de lo que se dijera, como decíamos hace un momento, sobre política, que tu propia lengua tenga validez
es súper importante para la salud mental de cualquiera de sus hablantes. Entonces, fue muy importante que se incluyera en el repertorio en distintos momentos de la historia del teatro yiddish, en distintos teatros, tanto en el teatro independiente como en el teatro comercial, que hubieran estas obras. Fue importante. Pero también es interesante ver que en algunos casos aparece borrada la figura de Shakespeare y Kenny Lear pasa a ser una obra de Gordin directamente. En algunos menciona Der Irischer Kenny Lear, que era el verdadero título que le había puesto Gordin, porque en realidad no cuenta la misma historia, porque no hay un rey con candidatos para sus hijas que son príncipes y que se reparten ducados o reinados. Es un comerciante que se quiere ir a vivir a Israel y sus hijas se casan con una con un religioso, otra con otro tipo de religioso, que son las hijas mayores, otra con un alemán en el sentido de secular, que es la hija que lo frustra un poco, como en el caso del rey Lear, que es la hija menor, pero que después es la que le va a devolver su vista y su dignidad, la hija más secular. Pero bueno, en algunos casos era relevante que fuera aclarado desde el principio que lo que se iba a ver era Der Irischer Kenny Lear, y en otros casos era directamente Kenny Lear de Gordin. Bueno, me parecía como simpático para compartir. No sé si alguien, Abraya o alguien más. Sí, yo quiero decir algo porque es muy importante lo que está diciendo, sobre todo porque algunos carteles decían lo siguiente: Hamlet von William Shakespeare, verteidigt und verbessert bei Yankel Rabinovich, traducido al castellano. Hamlet de Shakespeare traducido y mejorado por Jacobo no sé quién. Sí. Sí. Y ¿sabes qué decían también, Abraya? Decían, porque vos tenés la historia de Shakespeare, que la tendrías, y además tiene un plus, que es toda la judeidad, eso como un plus. Entonces, bueno, es como, para nuestros oídos suena como tierno, no sé, pero descarado también. Sí, y creo que es el momento, si me permitís, de hablar de las obras verdaderamente traducidas al yiddish, del repertorio universal que estos dos actores, Bulow y Ben-Ami, han traído al teatro en yiddish en interpretaciones que incluso grandes actores argentinos iban a ver. Yo lo vi a Luis Sandrini, lo vi a Narciso Ibáñez Menta, asombrado viéndolo a Ben-Ami. Ahora, quiero hablar de Joseph Bulow y de una de las obras que me conmovieron y que creo que fue una de las experiencias más intensas que viví en mi vida. Fui a ver La muerte de un viajante, la obra extraordinaria de Arthur Miller. Es la obra de un hombre que no ha podido conseguir llegar a realizar el sueño americano, que es el éxito. La escena primera, se levanta el telón y aparece un hombre con dos maletitas. Es una especie de cuentenic que va vendiendo, un vendedor que va vendiendo su mercadería, vuelve Funemiarit, como diría Sholem Aleichem, vuelve de sus ventas y se ve
ahí la imagen, así como va caminando Bülow, se ve la imagen del fracaso. No se conoce la obra, todavía no sabemos nada, pero yo la vi y empecé a llorar en toda la obra. Pero luego vi esa obra por Abraham Meskin en el Teatro Abima. Nada, tenía la physique du rôle, era muy grande. No, estaba bien, pero no era. Acá la vi por Narciso Ibáñez Menta. La vimos en cine por, bueno, a Friedrich March, en una película con Friedrich March, que se hizo en cine. No, esa fue un fracaso, no me gustó nada. Y luego, en televisión, que está grabado y si lo pueden conseguir, van a disfrutar del talento. Dustin Hoffman hacía el papel de Billy Loman y su esposa, no sé quién es, una actriz judía maravillosa, maravillosa. Y les aseguro que de todos estos que vi, lo único que perdura en mi memoria es mi llanto viendo a Joseph Bülow haciendo la muerte de un viajante. Luego hizo otras cosas, porque bueno, era muy amplio y en Yiddish era un actor absolutamente abismal, aunque esa palabra lo utilizó Ezequiel Korenblit en relación a Ben-Ami, porque entonces la regaló a Joseph Bülow. De eso quise hablar, después les voy a hablar de Ben-Ami. Muy bien, muy bien. No sé si querés, Voy Gustavo, a ¿hay leer alguna algunos pregunta? comentarios, sí, algunos comentarios, y después le voy a dar a Quique, que está siguiendo el Facebook, que también hay gente participando desde Facebook, y también hacen algunas preguntas y comentarios ahí, así que vamos a dar lugar también. Leo un par ahora de aquí, y luego le doy a Quique. Nahum Flato, desde San Pablo, bueno, qué fantástico escuchar esta sabiduría cultural de Yiddish Kate. Así que, bueno, saludos desde San Pablo, gracias por este evento, Mauricio Zulman. Lili Step dice, se parecen a mi Boba y mi Seide, contalo vos, no, mejor contalo vos. Feliz de estar en este encuentro. Ay, ya llegué a parecerme a la Bobe. Y Saúl nuevamente dice, sería interesante conocer si el público judío de aquel entonces estaba estratificado, digamos, socialmente. ¿Por clase? Claro, entiendo que habla de estratificación social, sí. Y ahora doy lugar a Quique para que lea algunos de Facebook. Bueno, también bastantes comentarios, por suerte todos lindos y qué bueno los recuerdos que se traen. Celia Ver, que es mi mamá, lo tengo que leer, me acuerdo del Teatro Soleil, la gran inmigración de los judíos con idioma yiddish, habla Shoshana Wolkowitz, La venganza de la mujer, que era uno de los títulos que habías leído vos, Susana, habla de que tanto Rozhansky como Botushansky se unieron para poner en los afiches Tmeim Farboten, prohibido la entrada a los Tmeim en los teatros en Yiddish en esos momentos. Qué maravilla lo que contás, Abraya, por todos los relatos que estás contando. Sandra Pien, debo recordar que Ezequiel Korenblit hizo un libro acerca de Ben-Ami, ahí fue mencionado. Entre los que viajaban a las colonias también estaba Susana Verdi, Berdyshevsky, sí, perdón, que está muy chica la letra, o yo ya tengo que ir de nuevo al oculista, que no fui durante la pandemia. Y Sandra Pien dice también mejorado el texto de Shakespeare, genial. Estos son los comentarios que por el momento llegaron a Facebook. Buenísimo. Bueno, en cuanto a la clase, contaban que iban con moneditas de pronto. Iban a veces los padres y si podían, porque era muy buena, juntaban y para que algún hijo pueda también ir. Bueno, los orígenes del teatro IFT empiezan como en un comedor de obreros, yo creo que
no sé si termino de entender la pregunta, si había de todo, de distintos, sí, había. Iban también los Tmeim hasta que le pusieron con sus mujeres, hasta que se hizo toda esta movida para que no tuvieran ese espacio que tenían hasta ese momento. Más o menos en el 30 se termina eso. Sí, era la gente común que iba al teatro. Juntaban las moneditas para ir, aunque no tuviera mucho poder adquisitivo. No sé, Braya, vos qué responderías a esa. Sobre los Migral, bueno, ya se ha escrito mucho y por suerte terminó el periodo de la presencia de ellos y la influencia de ellos en el teatro, que eso fue justamente, el teatro fue una cosa muy buena que hicieron, porque le abrieron a un público horas de esparcimiento con independencia del origen sucio del dinero. Claro. Pero nombraste a Lift. Y yo quiero volver de vuelta a Rothbard, porque desde el momento en que vi a Goldman Hulen, que fue de verdad un espectáculo inolvidable, me quedé vinculado a Lift, porque tenían un grupo literario y escribíamos en yiddish historias, poemas, etc. La que lo dirigía era Jordana Fein, no sé si ustedes se acuerdan de ella. Bueno, entonces, nada, fui entrando hasta que en un momento hacía falta un montón de gente para la obra de Bergson sobre el levantamiento de un grupo de judíos guerrilleros frente a la ocupación nazi. Bueno, me aprendí rápidamente el texto con todos los demás, y como ocurre mágicamente en el teatro, y esto es real lo que ocurrió, una escena muy dramática. Los nazis habían tomado a un grupo de judíos y los iban a fusilar o a colgar. Y el pueblo, asustado, judíos, estaba ahí viendo el espectáculo, que era un castigo a los que habían osado levantarse contra los nazis. Pero, como digo, ocurren a veces cosas mágicas en el teatro, y ahí estaba a mi lado Tzipelinkovsky, Sarita, que la nombraron recién antes, que ella era de Lift, Sí. y de pronto alguien, no sé qué broma hizo, y teníamos que llorar, porque lo iban a colgar a nuestros amigos, y nos agarró un ataque de risa a todos. Entonces, en medio de eso, yo tuve que decir con todo lo demás mi letra, y por suerte la recordamos, y la recuerdo hoy y se la voy a decir a ustedes. ¿Sabe lo que tenía que decir yo? No, esa era mi participación. ¡Qué papel! Pero nadie se dio cuenta de que estábamos riendo, porque nos movíamos así, parecía la risa y el llanto, parecía lo mismo. Pero el director sí. Con lo cual, mi vida como gran actor terminó exactamente en esa función. Pero independientemente de eso, construí relaciones hermosas con gente muy, muy trascendente en el cine y en el teatro argentino, como Jordana Fein, que hizo una inolvidable interpretación en La Casa del Ángel, el libro de Beatriz Guido, y bueno, de Tzipelinkovsky, bueno, no hace falta decir quién es. Esta anécdota le quería contar de la triste historia de un actor fracasado. Vino el director y te dijo, no, Braya. Me dijo, no, me dijo, no. No, te dijo, no.
hubo trasvasamientos, ¿no? De la escena nacional a Lift y de Lift a la escena nacional, más que de los otros teatros, aunque también hubo, que no se, tal vez no se recuerda tanto. Sí, bueno, no voy a nombrar a los actores, pues tal vez no son tan recordados. Bueno, también tuvimos obras del género gótico, como Der Dybbuk y El Golem, ¿no? Acá yo pongo uno del Teatro Novedades, que creo que era de Corrientes, si no, ahora no me acuerdo, no llego a leer de dónde era, o tal vez de Montevideo, puede ser, de alguna gira. Bueno, esta compañía, la Compañía Israelita de Dramas, Comedias y Operetas, no sé si reconocen al del medio, que es Benzion Palepade, él era el director de el fundador de esa compañía. No sé si quienes están conocen las figuras del Dybbuk, el espíritu pecador, y del Golem, el hombre de barro, pero por eso elegí estos afiches, porque para que tengan una pista, uno es un espíritu, el otro es un hombre de barro, o sea, si hay algo que no tiene es alma, o sea, son imágenes contrapuestas. Si no las conocen, creo que si están en esta charla deberían buscar las historias porque son interesantes. Y bueno, una historia que me gusta a mí sobre el Dybbuk es que se cuenta en un anuario del Diprese que Berta Singerman había preparado el papel de Lea. Lea es la chica enamorada de este joven que muere y se transforma en Dybbuk y posee, posee su cuerpo, digamos, habla a través de ella. Y lo iba a protagonizar Berta Singerman, y se entera en el Teatro Olimpo que junto a esa obra, en el mismo programa, iban a dar Hanche in America, y ella dice, no, esto es demasiado para mí, había preparado el rol, pero renuncia. Esas cosas pasaban también de pasiones y de peleas y de tensiones y de disputas de todo tipo, también en los elencos, disputas de tipo sindical, amoríos, bueno, no le faltó nada al teatro yiddish argentino. En el caso del Golem, esta función en particular es interesante porque Samuel Glasserman, que fue un personaje singular, que entre otras cosas tradujo el Martín Fierro, no solo la obra de José Hernández, sino también la adaptación que hizo José González Castillo para presentar en el Teatro de la Comedia, que ahora es el Teatro Cervantes, para que tengan idea, del Teatro Nacional. La hace en 1941, y en enero del 43 ya Samuel Glasserman la está pasando por la radio y por el Excelsior, con un mismo actor que interpreta a Martín Fierro. Pero bueno, en este caso se menciona, creo, él era además, bueno, crea un espacio radial, un espacio para chicos en el periódico, y acá es un homenaje que se le hace en 1945 porque había sido el director artístico y literario de Junge Argentina, un elenco particular. Bueno, y elige adaptar él mismo la obra El Golem. Antes mencionabas a Braya, a Dr. Herzl, y acá tenemos a Maurice Schwartz para que vean, un poquito cambiaba, ¿no? Con esa barba es muy igual, me parece a mí. Acá lo tenemos en un afiche del Salón Suiza de muy anterior, una versión muy anterior, pero que incluía dos fotos muy características de Herzl, todo en yiddish acá, y están Bernardo Weissman por arriba de Herzl, y bueno, y el elenco. Y bueno, no vamos a entrar para no demorarnos más, pero bueno, hay mucha argumentación, en muchos afiches había mucha argumentación de por qué tenían que ir a ver la obra. Entre bueno, paréntesis, yo lo vi. Dale, contanos un poquito, dale. Bueno,
¿Sabés qué podía decir sobre el Herzl de Moritz Schwarz? Lo que le dijo Isaac a su hijo Jacob cuando se disfrazó de Esaú. Le dijo, las manos son las manos de Saúl y la voz es la voz de Jacob. La barba es la barba de Herzl, pero la voz es la voz de Moritz Schwarz. Oh, Era claro, eso. era Es una eso, obra muy mediocre. claro. Bueno, pero me parece, se dio 2 veces, no sé cómo habrá sido, por lo menos en estos 2 casos, no sé cómo habrá sido la primera. Pero dado que estamos en este espacio, también hubo una que se llamó Tel Aviv, hubo varias obras de contenido sionista. Y Nace una bandera. nací La de Israel, Benecht nace una bandera. es cierto, sí. Y alguna más que en este momento no estoy recordando. Bueno, Lo y que era, llegamos al tengo final. varios comentarios más. Bueno, dale, Lo escuchamos, quiero. escuchamos. Dina, Siempre queremos. Dina Poch dice, gracias por abrir al Halcón de los Recuerdos, conocí a Maurice Schwartz y a su familia, ya que tenía una relación muy cercana a mi padre, quien hizo varias escenografías para sus obras. Desde muy pequeña me llevaban al Teatro Soleil a ver sus obras y las de Ben-Ami. Luego, Nerina escribe, digamos, hace una semblanza de Isabel Kremer, digamos, más conocida como Isa Kremer, que fue una soprano de ascendencia judía rusa que tuvo una ciudadanía de Rusia, Estados Unidos y Argentina. Sí, y Primero acá, llamó vivió la en atención Córdoba. cuando era adolescente por su poesía revolucionaria que fue publicada por un periódico en Odessa. Comenzó su carrera profesional como cantante de ópera en Europa durante la segunda década del siglo XX. En ese momento de su traslado a los Estados Unidos en 1924 había abandonado su carrera en la ópera en favor de actuar como solista de concierto y recitalista. Como recitadora, Kremer no solo cantó obras de repertorio clásico, sino que también interpretó música folclórica de una variedad de países y en muchos idiomas. Posiblemente fue la primera mujer en interpretar una canción en yiddish en un escenario de un concierto. En 1927 comenzó a actuar como artista de vodevil mientras continuaba actuando extensamente como recitalista y en 1938 se mudó a la Argentina. Gracias, Nerina, por el aporte. Celia Schleicher dice, mencionen a los queridos Burstein y sus hijos, Mike y Gisele, que venían al Pérez y Gisele era ventrícula. Luego, sí. Habría que hablar un poco de los actores locales, que hubo gente de gran talento. Y me acuerdo por ejemplo, José Maurer, que en la obra La muerte de un viajante hizo el papel del hijo, fracasado también, de Billy Loman, y estaba extraordinario. Y él hizo Cisegoy. ¿Perdón? Sí, el Glasserman lo incorporó a varias de sus obras, como sí. Acá lo vemos en Cisegoy, aparece abajito. Paulina Tachman era su mujer. Sí, exactamente. Yo llegué a conocer, gracias a Shlomo Slutsky, a Paulina Tachman en Israel, y le pregunté... Shlomo Slutsky, estás hablando de amigos comunes. Sí, y le pregunté a Paulina cómo era, porque no podía encontrar por ningún lado cómo era el cartel que ponían cuando las localidades estaban agotadas, porque encontraba el cartelito de Fartmeim Farboten cuando era que no querían que entraran más los Tmeim al teatro, pero no encontraba ninguno de no hay más localidades. Y estábamos preparando el libro de los afiches, y le pregunté, y ella me dijo, Oisfarkoift. Entonces cuando yo volví a mis compañeras, a Silvia Hansman y a Gabriela Cohen, con la que hicimos el libro de los afiches, les dije, ay, conseguí el nombre, pero me parece que nadie lo va a saber decir, no podemos ponerle eso como título al libro. Y ella me dijeron, no, sí, está buenísimo. Así que fuimos, gracias a Paulina, tuvimos nuestro título para ese libro, que las tres lo queremos mucho.
Entre paréntesis, Maurer murió muy joven en Israel. Se fueron a vivir a Israel, tenía unos 60 años y falleció. Gran actor. Sí, y Paulina después, bueno, ella se fue porque su hija había hecho aliyá y después no tuvo el mismo lugar que tuvo acá. Ella fue muy generosa conmigo y es la primera que me donó materiales que usaba en sus obras, muchas partituras, bueno, igual que la familia de Glasserman, que también me donó mucho material con el que estoy trabajando mucho. Por ejemplo, estos afiches, que bueno, son sobre este personaje que él creó, llamado Sisi Egoy, el gaucho. En realidad no era un gaucho, era un colono, que era tan distinto a los demás que lo veían extraño, lo veían secularizado, goy, gaucho. Bueno, este afiche que aparece con esas clásicas manitos indicando la palabra telegrama. En esa época volaban los telegramas. En el libro de Mide aparece mucha mención a telegramas para traer a la gente de afuera. El telegrama estaba a la orden del día. Y bueno, está compartiendo esta noticia importante para todos los judíos de las provincias, porque se iba a dar Sisi Egoy con otro elenco. En este caso el empresario era Nuger, y la protagonista, aunque Sisi Egoy debería aparecer el personaje masculino, el actor que iba a interpretarlo, pero aparece Sara Silvia, que era la cabeza de compañía. Y en el otro caso es un afiche muy largo, y acá se corta, pero aparecía la Argentina, había un personaje que era la Argentina simbolizada, que lo hacía también Paulina, que hacía un par de roles. Bueno, con esto yo quisiera terminar. Acá puse a Divina Gloria con un afiche en el Abasto, con un afiche de Teatro Excelsior, porque ella hizo un trabajo durante la pandemia de recuperar la historia de Bela Ariel, su abuela y su abuelo, más que nada centrada en la familia Ariel, en la historia de su abuela, que bueno, justo hoy no aparecían los afiches, pero cuando vos mencionabas que había buenos actores locales, es en esos elencos que se podían apoyar cuando empieza el Star System y venía alguna figura, encontraba acá elencos con los cuales completar todos los roles que necesitaban. Y bueno, Divina Gloria es no solo por su propia trayectoria, pero la menciono acá para cerrar porque creo que ella hizo un esfuerzo grande para recuperar esas memorias, ya que el encuentro de hoy se llama Historia y Memorias, ¿no? Es tirando del hilo de la memoria que vamos construyendo esta historia. Y en el otro caso, vemos una foto de Rea Bolig en una interpretación del Dibuk, que bueno, se hizo hace un par de años, poco antes de la pandemia, y a mí esa imagen de lo que cargamos, las responsabilidades que tenemos, lo hablamos el otro día en otro encuentro, donde también por suerte estaba Braya, tenemos un vínculo con quienes no están y con quienes nos legaron una historia, y la tenemos en el cuerpo, está ahí, está en nosotros darle espacio o abandonarla y olvidarla. Creo que estos encuentros con gente como Abraya, con gente como ustedes que estuvieron acompañando y completando y preguntando, me parece que así se hace continuar la historia, sostenerla, que no se pierda. Tengo varias preguntas y comentarios más para seguir conversando un ratito más con ambos. Bueno, justo Divina Gloria ha comentado en el Facebook cuando lo difundimos y apareció haciendo un par de comentarios, así que está presente de esa manera también.
Qué lindo. Eduardo Glixon dice, Paula Ansaldo nos explicó hace poco que el teatro yiddish aquí empezó con los Purim Spielen, de tipo más bien popular. Exacto, del disfraz de Purim, el travestismo, hombre-mujer o viceversa, sea en niños o en adultos. El permiso estaba por descontado. Más Bueno, hay adelante, una cosita que es importante, no es que aquí empezó con el Purim Spiel, empieza hay una vinculación en los orígenes entre el teatro yiddish y el Purim Spiel en la misma historia de Goldfaden. El problema es que al principio el Purim Spiel se hacía en una tarima que hay adentro de quienes conozcan un templo, del espacio que está destinado a los hombres. Pero los hombres, justamente, había un tabú, no podían vestirse de mujeres, hacían al comienzo solo los roles masculinos. Entonces, en la fiesta de Purim se hacía una pequeña pieza corta, primero con la temática específica del relato de Esther, pero lo que hace Goldfaden es sacarlo de ese ámbito, darle otro contenido y empezar lo que se llama el teatro yiddish moderno en un primer momento. Después Gordin hace como una modernización y es un teatro más moderno todavía, también se llama el renovador del teatro yiddish, y bueno, y va modificándose. Pero había un tabú en el tema de, está escrito directamente, no te vestirás con ropa de mujer. Pero solo en Purim se podía hacer esa excepción. El tema es que el teatro del que estamos hablando es un teatro secular. Gente que tal vez se formó y conocía todas las leyes, pero que se corrió y eligió otro camino, sin la escala, en el medio esto no hubiera pasado porque no se podía hacer estas cosas. Bueno, lo estoy explicando un poco rapidito, pero me parecía como algo importante. Sí, si me permitís agregar algo. Sí. El gran renovador, y algún día se merece que hablemos de él, fue Goldfaden, donde introdujo por primera vez que las mujeres pudieran actuar en el teatro. Nunca antes, porque luego los hombres, a pesar de eso, se disfrazaban en Purim. Pero era tal el desprestigio del teatro que la anécdota es que las prostitutas se negaban a actuar en el teatro porque las desprestigiaba. Ese era el asunto. Bueno, pero al fin, es que es un tema tan muy extenso, largo, hay tantas cosas para decir, ¿no? Pero concuerdo muy bien con lo que dijiste vos, la memoria, recordar a aquellos que estuvieron en el escenario, que el teatro tiene el gran inconveniente de que, como el baile, es una obra que no tiene perdurabilidad. Es el momento y luego desaparece y queda en tu recuerdo lo que ocurrió. El cine por ahora y por mucho tiempo, deja testimonio de su existencia. El teatro deja, como hoy, voy recordando cosas que me despiertan momentos sublimes, mágicos que viví en el teatro, desde aquel llanto por los ciegos comunistas hasta verlo a Benami, pues tengo que hablar un poco de Benami, que era la definición de Coren Blitera, un actor abismal, pero por obra del azar. Yo, bueno, fui a verlo a Benami en una de las obras más extraordinarias de su actuación, que era Espectro de Ibsen. Ay, en mi sí, época... iba a poner ese afiche. Mira, cuando, no sé si te recuerdan, porque en mi época leíamos mucho teatro. Además de ir al teatro, leíamos, iba mucho al teatro del pueblo para discutir las obras. Era un mundo muy intenso, pero bueno. Con el café posterior.
Ya no existe eso, lamentablemente. Sí existe, pero en otra forma. Ahora hay muchos autores que hacen obras que son de actualidad o que son de una estética diferente y atraen al público, pero leer Espectro, leer a Shakespeare, leer cualquier obra de teatro en mi época, era un placer. Entonces, no sé si ustedes recuerdan la última escena de Espectros donde, bueno, Espectro cuestiona a la familia, como siempre Ibsen, y la obra termina que Oswald, que era el protagonista, el enfermo, tiene una especie de ataque donde hay una insinuación de incesto en relación a la madre. Una escena donde él se va transformando, Bellamy. Y en otra obra, es un momento que no puedo olvidar, una obra de teatro que se llamaba Les Ratés, Los Fracasados, de Lenormand. Lenormand, bueno, no sé por qué lo eligió, después, años más tarde, leí que era un gran antisemita y colaboracionista de los nazis, fue durante la ocupación de París. Bueno, un momento sublime. Él también, Raté fracasado, está sentado solo en una estación de tren, tiene un café y una cucharita. Silencio total. Empieza a golpear la cucharita en su desesperación, porque es un hombre que no tiene salida. Y ese silencio y ese movimiento de las manos te destruían como espectador. Bueno, después, para terminar ya, voy a contar una anécdota que rompe una confidencialidad. Bellamy me tomó simpatía y, qué sé yo, nos hicimos, digamos, lo frecuentaba. Cuando filmó la película Esperanza, que fue muy mala película, pero él siempre era un hombre de un encanto, de una gran belleza física, muy interesante como personaje. Entonces, había una amiga que ustedes conocen muy bien a su hija, Perla Sné, la mamá, una declamadora, la mamá era declamadora. Berta Viali. Berta Viali. Quería ser actriz en esa época, teníamos 20 y tantos años. Y Bellamy, que estaba en una quinta, filmando, donde descansaba para filmar Esperanza, le dije, ¿podemos hacer una escena ante usted? Y elegimos una escena de El deseo bajo los olmos de Eugene O'Neill. Una obra de una sutileza y una complicidad enorme. Y Berta Viali y yo la interpretamos delante de él. Y evidentemente nos insinuó que como actores yo podía hacer un papel secundario. Oh, y a ver, bueno, pues fuimos descarados, pero él con una mirada, con un gesto, con un movimiento físico, cuando hizo Grinefelder, que es una obra naif sobre un candidato a casarse, entraba, tenía que cruzar un cerco, levantaba la pierna y uno veía un tipo fino, frágil, frente a ese ambiente de gente más bien analfabeta, primitiva, que lo trajo como maestro. Esos actores enriquecieron el teatro. Yo lo que siento es el recuerdo de lo que viví. Ojalá pudiera vivir lo que viví de vuelta, por eso no se puede. Así que con esto veo, Susana, que sos una persona muy sensible y me siento muy feliz de haber compartido esto contigo. Ay, yo también agradezco muchísimo este momento.
muy felices también acá nosotros, y voy a leer un par de comentarios más, y luego, como una excepción, porque habitualmente lo hacemos, Miguel Rottenberg quiere comentar algo, le vamos a dar la palabra para comentar algo sobre ¿Quién? Miguel Rottenberg. Quería comentar algo sobre Porque el escuché mi teatro. apellido. No, Miguel Rottenberg con 2 T, vos sos con una. No, yo soy más pobre que él, mucho más pobre. Pero voy a leer esto y después le voy a dar la palabra a Miguel, que había pedido, un par de veces pidió hablar sobre el tema de anunciar temas del Teatro IFT. Aida Wodowots, desde Montevideo, dice, recordamos, Mire de Efros con Ale Mainezin. Y luego también dice, Maurer venía a Montevideo a dirigirnos las obras de fin de curso de Sholem Aleichem Shul. Cuenta desde Montevideo, saluda también Frida desde Francia. Luego Inés Corín, esto ya creo que lo comentaste, dice, Susana, ¿hubo alguna representación de Martín Fierro en Yiddish acá en Argentina? En una presentación anterior vos hablaste de este trabajo, bueno, ya lo comentaste hace un ratito. Y bueno, y Saúl Sincer dice, Divina Gloria canta tangos en Yiddish, actuaba con Porcelio Olmedo hablando en Yiddish. Mike Robbins, bueno, y luego doy la palabra a Miguel. Sí, a me ver parece si... que no tiene conectado el audio, Miguel. Si te podés conectar, Miguel, con audio. Porque no aparece el Mientras micrófono. Miguel se conecta, a mí me gustaría, no puedo volver a compartir pantalla, queríamos agradecer un poquito, es una sí, más. ya ahora te dejo, te hago un comentario más interesante que me parece para que apareció Sandra Pien. Interesante ver entre lo que mostró a Susana, El Mercader de Venecia, una obra con tintes antisemitas. ¿Cómo habrá sido una apuesta? Me pregunta, dada la intervención del público, como cuenta Braya, ¿no? A la salida, como, ¿qué habrán pasado? Sí, había momentos en que se acercaba el protagonista a hablar con el público y a explicar algunas cosas para aclararlas, ¿no? Bueno, esto pasa, tenía como una intención didáctica también. Ahí Miguel está conectado. Ahí estás, Miguel, si querés. ¿Me escuchan? Muy buenas noches. Sí, buenas noches. Yo les hablo en nombre del Teatro IFT. Hace 6 años que el teatro, hace muchos más años, pero hace 6 años que el teatro está en una muy mala situación y en este momento está a punto de venderse a una institución religiosa. Judío-religiosa ortodoxa. A mí me gustaría, si todos aquellos que puedan hacer llegar un mail oponiéndose a esto, lo puedan hacer. Yo sé que la situación que tiene el ICUF ha dado pérdidas hasta este momento, pero ahora tenemos la oportunidad de que lo ha tomado una persona muy del ambiente, que quiere firmar un contrato de 10 años, donde no perdería el IFT absolutamente nada, sino por lo contrario, ganaría un alquiler y un porcentaje de todo aquello que entre que entre de parte del gobierno. Es una verdadera lástima que un teatro de más de 80 años, con toda su trayectoria, se cierre de la noche a la mañana y se convierta en una escuela religiosa. Bueno, Miguel, importante el aporte, el comentario, le da un tinte de actualidad, digamos, y bueno, creo que vale la pena haberte dado la palabra, porque nos pone también un poco en un conocimiento de temas que no estábamos conociendo, no sé si alguno conocía la situación. Así Tiene que, un antecedente esto, que lo mismo pasó con el Ben-Ami, que de un día para el otro la AMIA decidió cerrar una casa que estaba dedicada a eso, que había sido el sindicato de actores
el Farein de los actores y ahora está cerrado, antes de la pandemia, ¿no? Si tenés algún mail o algo para poner en algún lugar donde se pueda comunicar la gente, te pido, Miguel, que lo pongas en el chat, así los que quieran escribir, ya veo gente que quiere sumarse acá en el chat, así que te invito a hacerlo. Bueno. Yo quisiera un segundito más, Sí. que a mí me gusta siempre reconocer de dónde saco las cosas, si puedo volver a compartir. Sí, podés compartir. Sí, por supuesto. Que me faltaba una más, que, bueno, lo que vimos está en la Fundación Ivo, está en una colección que me hizo llegar la familia de Samuel Glasserman y que siento como siempre la obligación por la generosidad que tuvo la familia de comentar que esos materiales en parte están en el Ivo, pero en parte también por este periodo los estoy usando. También agradecer a la Divina Gloria, que alguna de las imágenes es parte de lo que ella me comparte de sus investigaciones, y al área de investigaciones de Judeidad y Artes del Espectáculo del IAE, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, que también generamos materiales y los usamos para la difusión. Y que también quería decirles que si les interesa seguir investigando y trabajando en forma conjunta, ahora el 25 de abril vamos a iniciar un curso semestral. Yo doy los primeros meses y lo coordino, pero hay un equipo más grande de docentes que ahora no voy a nombrar, pero que pueden ingresar y googlear, como ahora hacemos para todas las cosas, buscar la información o pedir a los organizadores que los conecten conmigo para que les pase la data que necesiten o responder a las dudas que tengan. Es una experiencia muy linda que estamos llevando adelante por tercer año consecutivo. Y ahora sí, nada más. Muchas gracias, nada más. Gracias, Susana. Tenemos un chat más de Nerina, que dice: el archivo del IF está preservado en el CEDOP Piñecats del ICUF, los temas de edificios son más complejos y hay información fragmentada. Y bueno, no sé si Abraya querés decir algo más, si te acordaste de algo más para cerrar. No. Si querés que tenemos una nueva oportunidad de actuar. No, ya reconozco que soy un fracasado, No. pero mis hijos han conseguido lo que el papá no consiguió. Les agradezco mucho. Para mí fue un placer compartir esto con Susana, de verdad. Me pareció una persona muy sensible, muy emotiva y además muy sabia y conocedora de lo que habla, cosa infrecuente. Muchas gracias a todos ustedes por haberme invitado, y mientras siga siendo una memoria viviente, estoy a disposición de ustedes. Abraya, no te vamos a hacer actuar, pero sí les vamos a dar un aplauso grande a vos y a Susana. Para eso pasamos a la vista de galería, agradecer en nombre de todos, la verdad, el hermoso momento que nos han dado. Da para una segunda parte, quizás podemos prepararla para más adelante, a Susana y a Abraya, siguiendo con estas memorias y estos recuerdos y la historia del teatro yiddish en la Argentina. Quizás trabajar sobre algunos personajes o algunas obras puntuales, los comprometemos. Proyectemos un dúo, vamos a hacer un dúo. Me encanta. Bueno, gracias. Muchas gracias a todos, buenas noches y los esperamos en próximas actividades que vamos a ir informando. Gracias, Gustavo, por la moderación, y te dejo a vos el cierre, Gustavo. No, ya con esto terminamos. Gracias a todos. Y bueno, esperamos poder seguir. Vamos por una segunda función, digamos, próximamente. Un abrazo para todos y bueno, nos vemos en la próxima. Chao. Bueno, un abrazo para Bela Friesman, que la veo ahí y me emociona mucho. Adiós.